Clase número 2. Unidad curricular, Ciudadanía y Acción Social. Área del conocimiento, alteraciones óseas, articulares y musculares 2. Tema de la unidad número 2. Alteraciones inmunológicas del colágeno y hereditarias. Profesora Zenaida Guardia. Entre el citado grupo de enfermedades tenemos la denominada lupus eritematoso sistémico. Esta es una enfermedad muscular que involucra inflamación y erupción en la piel. La polimiositis es una afección inflamatoria similar que incluye también debilidad muscular, inflamación, que cotidianamente se le dice hinchazón, sensibilidad cutánea y daño a los tejidos sin erupción cutánea. Otra de las enfermedades que tenemos que conocer es, dentro de esta clasificación de enfermedades autoinmunitarias, es la dermatomiositis. Esta también es una enfermedad muscular, al igual que el lupus, que involucra o que cursa con inflamación y erupción en varias partes de la piel. También está relacionada con la poliomiositis y, por supuesto, incluye debilidad muscular, inflamación, cambios en la sensibilidad y daño en los tejidos a causa de erupciones cutáneas. La dermatomiositis, conocida como DM, es una enfermedad autoinmunitaria muy rara que afecta básicamente a la piel y al tejido muscular, pero del tipo el músculo estriado. En cuanto a la descripción general de esta enfermedad, tenemos que es una enfermedad inflamatoria poco común que se caracteriza por debilidad muscular y salpullido cutáneo particular. Es muy particular ese tipo de salpullido, no es semejante a otras erupciones cutáneas y afecta a adultos y a niños. Se presenta su afección entre las personas con edades de 45 y 65 años y en los niños suele aparecer entre los 5 y los 15 años de edad. La dermatomiositis afecta más a las mujeres que a los hombres, como les había dicho antes también, con relación al lupus, que también comparten este tipo de sintomatología y de origen del padecimiento. Y además de esto, no tiene cura aparentemente, pero puede haber periodos en los cuales se mejoran los síntomas, es decir, que desaparece momentáneamente y luego vuelve a aparecer, que es lo que llaman la recidiva de la enfermedad. El tratamiento puede eliminar el sarpullido de la piel y, por supuesto, ayudar al paciente a recuperar la fuerza y la función muscular, y ahí es donde nosotros intervenimos, ¿verdad? Los fisioterapeutas, que es la parte física de este tipo de problemas. Otra de las enfermedades que tenemos que conocer, cuyo desorden básico es el sistema inmunológico, es la que se denomina enfermedad de colágeno. Estas enfermedades son conocidas como colagenosis y son enfermedades crónicas provocadas por alteraciones inmunológicas que cambian la estructura del tejido conectivo, es decir, la estructura del tejido de colágeno, lo que provoca distintos trastornos, tanto inflamatorios, epiteliales, cuyas manifestaciones se reflejan en el sistema circulatorio, en el sistema muscular, en el sistema articular, en el óseo e incluso en el sistema nervioso. Por ejemplo, tenemos la psoriasis y aquí tienen una gráfica muy significativa, ¿verdad?, que nos permite observar, ¿verdad?, el nivel de erupciones cutáneas que produce esta enfermedad. Fíjense el color de la piel, que varía bastante también, es muy roja, intensa, y son muy abultadas esas fístulas que se producen en la piel a consecuencia de esta enfermedad.
Ella también está relacionada con lo que se denomina esclerodermia. Entre las enfermedades conocidas como trastornos autoinmunitarios, que ya esta es una de las que forma parte de ellas, el sistema inmunológico del cuerpo, entonces, como ya habíamos dicho, ataca sus propios tejidos. Algunas de estas enfermedades tienen similitudes, ustedes se están dando cuenta que más o menos tienen ciertos aspectos que coinciden unas con otras y pueden involucrar hasta artritis, inflamaciones de las arterias en los tejidos, y en las personas que padecen de esta han desarrollado estos trastornos que se les decía previamente que tenían conectivopatías, porque es del tejido conectivo, enfermedad vascular también del colágeno. Y hoy en día tenemos nombres para afecciones específicas, como por ejemplo espondilitis anquilosante, es parte de estas enfermedades, la dermatomiositis que acabamos de estudiar, la poliartritis nodosa, la polimiositis, la artritis psoriástica, muy parecida a esta que ustedes ven en la gráfica, artritis reumatoidea, esclerodermia, lupus eritematoso sistémico, enfermedad mixta del tejido conectivo, es decir, que pueden tener hasta dos variedades de este tipo de enfermedad, y por último la vasculitis. Cuando una enfermedad específica no puede ser diagnosticada porque tienen muchos aspectos en común, entonces se puede usar términos más generales para referirse al padecimiento del paciente. Esta se denomina entonces enfermedades reumáticas sistémicas indiferenciadamente. Por supuesto, porque está afectado el tejido conectivo, o síndrome de traslapo, también lo llaman algunos autores. Otra de las enfermedades que tenemos que estudiar de este grupo de enfermedades autoinmunitarias es la conocida como enfermedad de Dupuytren o síndrome de Dupuytren. Porque es un síndrome, porque en ella se presenta un conjunto de signos y síntomas característicos. Por eso se le conoce también como síndrome. Esta enfermedad es una contracción progresiva de las bandas de tejido fibroso, denominadas fascias, que se encuentran en el interior de la palma de la mano y que provocan una retracción progresiva de los dedos que finalmente provoca que la mano tenga o adquiera una actitud de garra. Fíjense, eso lo podemos ver en estas láminas. Fíjense la progresión de la enfermedad en la primera fase, segunda fase. Fíjense cómo se van doblando los dedos progresivamente, porque estas estructuras que tenemos acá se van retrayendo, van perdiendo flexibilidad. Por eso son enfermedades de colágeno, ¿verdad? El colágeno se va perdiendo, se va endureciendo, se forman estos nódulos y finalmente se retrae tanto esa fascia que provoca una garra en la mano, impidiendo la funcionalidad de la misma. La contractura de Dupuytren se desarrolla en personas con predisposición genética. Fíjense que todas las que hemos venido estudiando tienen la misma condición. Los signos y síntomas característicos de esta enfermedad incluyen la formación del nódulo que acabamos de ver en la lámina, en la palma de la mano, y con el tiempo, entonces, fíjense la lámina del lado izquierdo, la progresión de esa retracción que comienza con una reducción de la flexibilidad, una contracción progresiva y termina en retraer los dedos severamente. Los médicos establecen que el diagnóstico de esta enfermedad se basa en la exploración física de la mano y su tratamiento generalmente no es convencional porque es una enfermedad progresiva y severa. Entonces, el tratamiento consiste en la inyección de corticoides en el interior de ese nódulo que acabamos de ver en la figura, en la inyección de este nódulo que tenemos aquí, con ese medicamento en el interior de la mano y en las partes fibrosas de la misma.
También puede aplicarse un tratamiento quirúrgico para corregir los dedos, es decir, esa contractura, liberarla y estirarlos, ¿verdad? Por otra parte, la contractura de Dupuytren es un trastorno hereditario común, muy común, que afecta a los varones. En esta ocasión no afecta tanto a las mujeres, sino a los hombres, y especialmente a aquellos individuos de más de 45 años de edad. Sin embargo, ser portador del gen anómalo no garantiza que quienes vayan a padecer el trastorno puedan sufrirlo. O sea, pueden portarlo a veces y no sufrirlo, pueden portarlo, sufrirlo y pueden transmitirlo a sus generaciones, a su descendencia. Entonces se dice que alrededor del 5% de las personas en Estados Unidos, por estudios hechos recientemente, sufren la contractura de Dupuytren. Y es el 50% de quienes lo padecen que afectan a ambas manos. No necesariamente afectan las dos manos, pero el 50% de las personas con esta enfermedad la tienen de manera bilateral. Cuando solo se afecta una mano, por ejemplo la derecha, tiene una frecuencia de afectación 2 veces mayor que la izquierda, porque hay mayor cantidad de población diestra. La contractura de Dupuytren es más frecuente en quienes padecen diabetes, alcoholismo o epilepsia. Este trastorno es asociado en ocasiones con procesos entre los que se incluyen el engrosamiento del tejido fibroso que cubre los nudillos, y ahí es muy frecuente que la retracción de la fascia del interior del pene, y lo que provoca erecciones desviadas y dolorosas, o sea, hasta afecta en la parte sexual. Por otra parte, sin embargo, se desconocen los factores específicos que causan el engrosamiento y la retracción de la fascia de la palma de la mano. Es decir, que su etiología es desconocida. Sabemos más o menos cómo evoluciona una vez que aparece, pero el factor predisponente específico que hace que la enfermedad aparezca y que se produzca la alteración del sistema inmunológico atacando el mismo cuerpo no se conoce hasta los momentos. Entre los signos, el primer signo de la contractura de Dupuytren suele ser el nódulo sensible que acabamos de ver en la lámina, en la palma de la mano, que puede también con frecuencia estar en el dedo anular o en el meñique. Inicialmente ese nódulo puede causar molestias, pero puede ser indoloro en algunas ocasiones. Progresivamente los dedos entonces comienzan a encorvarse hacia la palma, y con el tiempo la encorvación empeora y la mano se arquea y forma una garra. En la exploración pues hacemos la evaluación de la movilidad de la mano, de la flexibilidad de estos tejidos, si exploramos la fuerza muscular, las amplitudes articulares. Y en las personas con contracturas de Dupuytren, como les dije, el tratamiento de preferencia y es que está más aceptado son las inyecciones de corticoides dentro de ese nódulo. Si el paciente tiene cicatrices, obviamente el tratamiento de estas cicatrices, cuando tienen un nivel leve o moderado, puede contribuirse a restaurar la movilidad. Si nosotros liberamos esa fibrosis y esas cicatrices internas en el paciente, bueno, el médico lógicamente, entonces la movilidad de la mano puede mejorar suficientemente. Entonces la cirugía para extirpar la fascia afectada es compleja porque esta se sitúa alrededor de los nervios. Es una operación muy peligrosa. Se sitúa no solamente alrededor de los nervios, sino de los vasos sanguíneos y de los tendones. El tejido allí es muy delgado
y esas estructuras venosas y nerviosas están muy a flor de piel y muy cercanas a todos los tejidos conectivos de la mano. Entonces, aunque la recidiva es más probable después de la cirugía, o sea, la recidiva quiere decir que se vuelva a formar ese tejido, es menos probable si hay casos en los que vuelve a formarse el tejido anómalo alrededor del área que fue limpiada quirúrgicamente. Entonces, la contractura de Dupuytren puede reaparecer después de la cirugía. Entonces, esta contractura de Dupuytren, es decir, ese tejido anómalo, puede aparecer siempre y cuando con la limpieza quirúrgica no se haya extraído completamente, o si ha desarrollado una nueva fascia también afectada y no se retiró, entonces es muy probable que pueda volver a formarse y empezar nuevamente la sintomatología y la afección del tejido conectivo. Y esto ocurre especialmente en personas que desarrollan la enfermedad a una edad temprana o con familiares que sufren dicha enfermedad. Y volvemos a hablar del factor genético. En la enfermedad de Dupuytren, las actividades de rehabilitación son posoperatorias. Y este es un componente importante en el tratamiento de dicha enfermedad. El abordaje en la fisioterapia es fundamental, donde el papel del ejercicio se utiliza para minimizar el déficit funcional y el tratamiento está dirigido a mejorar la función de las manos, así como también prevenir la discapacidad y actuar sobre las complicaciones. Las mejores medidas a tomar son, evidentemente, las preventivas. En cuanto a los objetivos fisioterapéuticos postoperatorios para la enfermedad de Dupuytren tenemos minimizar los efectos del edema, es decir, reducir el edema a su máxima expresión y reducir también las adherencias de las cicatrices, por cuanto yo les explicaba antes que si esa enfermedad cursa con mucha fibrosis, eso va a producir adherencia, va a atrapar todos los tejidos, los tendones y va a impedir la movilidad, el deslizamiento de esos tendones. Entonces, la amplitud del movimiento evidentemente estaría significativamente disminuida. Entonces, la liberación de esas cicatrices con la movilidad mejora la incursión del movimiento de la mano. En segundo lugar, tenemos el objetivo de mantener la extensión de las articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas, logrando así el éxito de la cirugía. También tenemos el objetivo de recuperar la flexión de los objetivos. Por otra parte, recuperar la fuerza y resistencia de la mano, los músculos intrínsecos y extrínsecos de la misma, con ejercicios primeros libres, ejercicios de estiramiento y vamos en la progresión hasta llegar a los ejercicios resistidos con diferentes tipos de estrategias. Tenemos los programas de ejercicios activos y pasivos para mantener la movilidad de la mano y los programas de ejercicios con funciones específicas de la mano, por ejemplo, para mejorar la pinza, la prensión, la oposición y otras actividades específicas y muy particulares de la mano. El programa de rehabilitación y fisioterapia entonces debe ser aplicado después de toda la cirugía de la mano, incluyendo todas aquellas cirugías destinadas a hacer las limpiezas quirúrgicas y retirar el tejido fibroso. Y la última de las enfermedades que vamos a trabajar en este grupo de enfermedades autoinmunitarias es la miastenia gravis. Esta enfermedad afecta la unión neuromuscular mediante el bloqueo funcional de la misma, al producirse anticuerpos contra receptores niconitídicos. Se presenta con síntomas de fatiga de diferentes grupos musculares y esa fatiga se va a presentar en los pacientes de diferentes maneras.
que pueden llegar a afectar tanto el habla, la deglución como la respiración. Y aquí es donde se pone difícil el cuadro, el peligroso. Cuando una persona padece de miastenia gravis, su propio sistema inmunitario genera anticuerpos que obstruyen y además cambian algunas de las señales nerviosas de sus músculos. Fíjense lo complicado del cuadro. Por supuesto, esto debilita la musculatura, y como hay otras enfermedades que también causan debilidad muscular, entonces la miastenia gravis por esa causa a veces es difícil de diagnosticar. La miastenia gravis no es una enfermedad hereditaria, al contrario de las que acabamos de estudiar, ni es contagiosa. Se puede desarrollar de una manera temporal en casos de fetos, y es adquirida a través de los anticuerpos transmitidos al feto por sus madres en el vientre. Pero esta forma de miastenia gravis no es de las más complicadas, por cuanto los niños la padecen después de nacidos 2 o 3 meses y después se resuelve. Por supuesto, con un tratamiento médico adecuado. En cuanto a los signos y síntomas característicos de esta enfermedad, hay cualquier variedad de los mismos, ¿verdad? Entre los cuales yo les puedo citar algunos que son los más resaltantes, los que más frecuencia se presentan, ¿verdad? Entre estos tenemos la intranquilidad y la ansiedad, que sería un síntoma importante, la debilidad corporal generalizada, la dificultad para respirar, porque afecta músculos respiratorios, la tos débil, por la misma causa de la debilidad de los músculos respiratorios, la voz gangosa o nasal, la piel pálida, que sería un signo característico que pueden observar con facilidad, y la piel fría y húmeda, otro signo. En cuanto al tratamiento de fisioterapia, el ejercicio debe practicarse con cierta prudencia, con ciertos cuidados. ¿Por qué? Porque el paciente debe estar estable desde el punto de vista cardiovascular. Si él está estable y el médico cardiólogo señala que está en buenas condiciones, ¿verdad? Está bajo el cuidado de la medicación que prescriba, pues entonces nosotros podemos con facilidad y con seguridad aplicar un plan de ejercicio adaptado a cada paciente. Estos ejercicios físicos, por supuesto, van a ser muy beneficiosos para el paciente porque van a disminuir los efectos de las fases de agravamiento de la enfermedad. Entonces, debemos considerar de manera muy clara y precisa que el programa de ejercicio que apliquemos a las personas con miastenia gravis debe ser totalmente individualizado. Tiene que estar totalmente adaptado a las condiciones específicas de ese paciente. Debe ser de intensidad moderada. Tenemos que trabajar al paciente submáximo, no podemos llegar a la fatiga. Y tiene que ser un plan de tratamiento tolerable y agradable para el paciente. Entonces, el ejercicio físico para este tipo de pacientes es lo más adecuado, por cuanto mejora la salud y la calidad de vida del paciente en general, influye positivamente en el metabolismo y en sus sistemas cardiovascular, respiratorio, nervioso y por supuesto en el sistema locomotor. Por otra parte, refuerza el sistema inmunológico, disminuye el estado de nervios en el paciente, su ansiedad y las tensiones que éste pueda tener por sufrir una enfermedad como esta. Por otra parte, refuerza la capacidad de concentración y agudiza la capacidad intelectual del paciente afectado. Y por último, mejora las condiciones físicas y motrices, lo cual por supuesto supone un aumento de los recursos físicos y psíquicos para afrontar, por supuesto con éxito y con entereza, su vida y en las condiciones que está viviendo en ese momento. Y lo mejora para sus condiciones en el trabajo.
Y para finalizar les traigo esta hermosa reflexión que espero sea de su provecho. Penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber es algo increíble e invaluable. Muchas gracias.